El anuncio decía recepcionista nocturna. Buena paga, no se requiere experiencia. Para una mujer de 26 años, sin trabajo desde hacía 8 meses, viviendo de prestado en casa de una tía que ya no disimulaba las ganas de que me fuera, ese anuncio era lo más parecido a una salida que había visto en mucho tiempo. La paga que ofrecían era más de lo que paga un trabajo de recepción normal, bastante más. Y eso debió decirme algo. Pero el hambre y la urgencia no dejan oír esas señales. Las oye uno después, cuando ya no sirven. Llamé esa misma tarde. Me citaron al día siguiente. Y 2 días después, estaba durmiendo de día y trabajando de noche en una posada vieja a las afueras de Zamora, sin saber que había metido la cabeza en algo de lo que iba a salir marcada para el resto de mi vida. La posada se llamaba, voy a cambiarle el nombre por si acaso. La posada estaba en una construcción vieja, de esas de 2 pisos con patio central, que había sido casona antes de ser hotel. El dueño era un hombre de unos 60 años, callado, de trato amable pero distante, que me recibió, me enseñó el lugar y me explicó el trabajo en menos de media hora. El trabajo era simple: estar en la recepción de 10 de la noche a 6 de la mañana, atender al huésped que llegara, aunque casi nunca llegaba nadie a esas horas, me dijo, anotar en el libro, pasar las llamadas, no abandonar el mostrador. Y una regla. Me la dijo al final, cuando ya me iba a dejar sola la primera noche. Me la dijo con un tono distinto del que había usado para todo lo demás. Más serio, más bajo, mirándome a los ojos, para asegurarse de que yo entendía. Me dijo, el ala vieja está cerrada. La parte del fondo, pasando el patio, donde está el segundo patio, y las habitaciones que ya no usamos. Esa parte no se usa, está desactivada. No hay luz ni agua ahí. No tienes ninguna razón para entrar. Y no quiero que entres, pase lo que pase. ¿Entendido? Le dije que sí, que entendido. No le pregunté por qué. Necesitaba el trabajo, no entender la arquitectura del lugar. Pensé que era por seguridad. Pisos malos, instalaciones viejas, cosas que se caen. Me pareció hasta razonable. Las primeras 2 semanas no pasó nada que valga la pena contar. El trabajo era aburrido, como me lo habían prometido. Llegaba a las 10, el dueño se iba o se encerraba en su cuarto del primer piso y yo me quedaba sola en la recepción con un radio en voz baja y mi teléfono y los libros que me llevaba para no morirme de tedio. Algún huésped de paso, poca cosa. Camioneros, gente que iba de tránsito. Llegaban tarde, los registraba, les daba llave y la noche seguía. El ala vieja estaba ahí, del otro lado del patio. La puerta que daba a ella era de madera, grande, con un candado. Yo la veía desde el mostrador cuando cruzaba la mirada por el patio. Nunca me acerqué. No tenía razón para hacerlo, y la advertencia del dueño, aunque no la entendía, me había quedado clara. Lo único raro de esas 2 semanas, y lo noté pero no le di importancia, era que algunas noches, tarde, pasadas las 2 o 3 de la mañana, me parecía oír cosas del lado del ala vieja. No ruidos fuertes, como movimiento, como pasos lejanos o voces muy bajas. El tipo de sonido que uno atribuye al viento o a una construcción vieja que se asienta. Me lo expliqué así: posada vieja, ruidos viejos. Hasta la noche en que entraron los 2 hombres. Fue un martes, como a la 1 de la mañana. Yo estaba en el mostrador cuando se abrió la puerta de la calle y entraron 2 hombres. Desde que los vi, supe que no eran huéspedes. Hay una manera de entrar de la gente que viene a hospedarse y otra manera de entrar de la gente que viene a otra cosa. Estos venían a otra cosa. Uno traía una pistola en la mano, sin esconderla. El otro fue directo al mostrador y me dijo que les diera lo que hubiera en la caja,
las llaves de los cuartos, mi teléfono, todo. Les di lo de la caja. Les di mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que tiré las llaves. Y entonces, el de la pistola dijo algo que me cambió la noche de un robo a otra cosa. Le dijo al otro, mirándome a mí: a esta nen nos la llevamos. No me quedé a averiguar qué querían decir con llevarme. En el segundo, en que el de la pistola rodeó el mostrador para agarrarme, yo ya había salido por el otro lado, corriendo hacia el patio. Los oí gritar atrás, oí los pasos persiguiéndome y corrí sin pensar, con el único instinto de poner distancia y puertas entre ellos y yo. Crucé el patio y al fondo, la única puerta que se veía, la única salida posible de ese patio que no fuera de vuelta hacia ellos, era la puerta del ala vieja. El candado estaba puesto, pero la puerta, cuando me estrellé contra ella empujando, cedió. El candado estaba cerrado, pero la argolla donde se enganchaba estaba floja, vieja, y con el golpe se zafó de la madera. La puerta se abrió hacia adentro y yo entré, a la parte donde el dueño me había dicho, mirándome a los ojos, que no entrara, pasara lo que pasara. La cerré detrás de mí y me metí en lo oscuro. Adentro no había luz. El dueño había dicho la verdad en eso. No había electricidad en el ala vieja. Avancé a tientas, con las manos en la pared, alejándome de la puerta por la que en cualquier momento iban a entrar los hombres, metiéndome más y más adentro de esa parte de la posada que nadie usaba. Pasé lo que me pareció un pasillo, una puerta, otro espacio. Sentí que bajaba un poco, que el piso descendía. El aire cambió, se hizo más frío, más pesado, con un olor que no sabría describir bien. Algo entre humedad antigua y otra cosa. Algo dulzón y mineral al mismo tiempo que se me metió en la garganta. Y empecé a oír. No a los hombres atrás, algo adelante. Voces, bajas, rítmicas, varias a la vez. No discutían, no hablaban normal, recitaban. Como un rezo, pero no de los rezos que yo conocía. Las palabras no eran español, no eran de ningún idioma que yo hubiera oído. Subían y bajaban con un ritmo que se sentía en el cuerpo antes que en los oídos. Un ritmo que me puso la piel de gallina sin que yo decidiera tener miedo. Y había luz más adelante. No luz eléctrica, luz de fuego, el parpadeo anaranjado de muchas velas, o de fuego, filtrándose por el borde de una puerta entreabierta al final del pasillo en el que yo estaba. Yo debí regresarme. Sé que debí. Pero atrás estaban los hombres con la pistola. Y adelante estaba esa luz y esas voces. Y en ese momento, mi cabeza calculó mal, pero calculó que lo conocido daba más miedo que lo desconocido. Que un hombre con pistola que quería llevarme era un peligro que yo entendía y que prefería arriesgarme con lo que fuera que estuviera del otro lado de esa puerta. Me acerqué, despacio, y miré por la rendija. No voy a poder describir bien lo que vi, y créanme que lo he intentado muchas veces en estos años. Las palabras no alcanzan, pero voy a decir lo que pueda. Era una sala grande, de las que debió ser salón de la casona en sus tiempos, iluminada solo por velas, decenas de velas en el suelo, formando figuras que yo no entendía, líneas y círculos trazados también en el piso con algo oscuro, y alrededor, de pie, había personas, encapuchadas no, vestidas normal, gente común, lo que lo hacía peor, hombres y mujeres de aspecto corriente, de los que uno ve en el mercado, parados en círculo, recitando esas palabras que no eran de ningún idioma. En el centro había una persona, atada a una silla, una mujer joven, más o menos de mi edad. Y lo que le pasaba a esa mujer es lo que no puedo describir. Su cuerpo se movía de maneras que un cuerpo no se mueve.
la cabeza en ángulos que no son posibles, y de su boca salía una voz. La oí, clarísima por encima del rezo, una voz que no era de mujer, que era grave, profunda, que contestaba a lo que los del círculo recitaban, como en una conversación entre el rezo y lo que fuera que estaba dentro de esa mujer. No estaban lastimándola en el sentido normal. Era peor. Estaban hablando con algo que estaba dentro de ella, y ese algo les contestaba. Me quedé congelada en la rendija. No sé cuánto. El terror tiene esa cosa de que te paraliza cuando más necesitas correr. Y entonces, y esto es lo que me marcó, literalmente, lo que cambió todo, la voz que salía de la mujer atada se detuvo a la mitad de una frase. Hubo un silencio. El rezo del círculo siguió un par de segundos y también se detuvo, como si hubieran notado que el centro se cayó, y la cabeza de la mujer atada giró hacia la puerta, hacia la rendija, hacia mí. No podía verme. Yo estaba en lo oscuro, detrás de una puerta, espiando por una rendija de 2 centímetros. No había manera de que me viera, pero esos ojos, que no eran los ojos de esa mujer, que eran otra cosa mirando desde adentro de ella, se clavaron exactamente en donde yo estaba, y la voz grave, la que no era de ella, dijo en español claro, por primera vez en español, una sola frase: ya te vi. Corrí. No me importó la pistola. No me importaron los hombres. No me importó nada. Salí de ese pasillo a ciegas, chocando con las paredes, de vuelta por donde había entrado. Y cuando llegué a la puerta del ala vieja, la abrí de un golpe y salí al patio. Los hombres ya no estaban. Después supe, me lo dijo la policía, que al ver que yo me metía al ala vieja, los 2 hombres no me siguieron. Se quedaron en el patio un momento y luego se fueron, sin llevarse a nadie. Como si entrar a esa ala les diera más miedo a ellos, criminales armados, que a mí. Como si supieran lo que había ahí y yo no. Crucé el patio, salí a la calle, corrí hasta una gasolinera que había como a 1 kilómetro y desde ahí pedí ayuda. Llegó la policía. Tomaron mi declaración del robo. Subieron a la posada. No encontraron nada. El dueño no estaba. La caja, vacía, robada, sí, eso lo creyeron. Pero del ala vieja, cuando entraron, no había nada. Ni velas, ni figuras en el piso, ni gente, ni mujer atada. Un ala vieja, polvosa, vacía, sin luz, exactamente como debía estar un ala abandonada. Hasta el olor que yo había sentido no estaba. Me miraron con esa cara que ponen cuando creen que una está exagerando del susto del robo. Me dijeron que el trauma a veces hace ver cosas, que lo importante era que estaba a salvo. No volví a esa posada. El dueño nunca apareció. La policía lo buscó por lo del robo y no lo encontraron. La posada cerró semanas después. Intenté olvidar. De verdad lo intenté. Conseguí otro trabajo. Seguí con mi vida. Me dije que la policía tenía razón, que el miedo del robo me había hecho imaginar lo del ala vieja. Casi me lo creí. Pero hay 3 cosas que no me dejan creérmelo del todo. Y con esto termino. La primera: desde esa noche no he vuelto a dormir bien. No por nervios, por algo concreto. Me despierto a la misma hora todas las noches. A la 1 y algo, la hora a la que miré por esa rendija. Me despierto sin razón, completamente, de golpe, como si alguien me llamara. Y siempre con la sensación de que me están mirando. La segunda, empezaron a aparecer marcas. En mi puerta primero, una figura rayada en la madera, por fuera, una de las figuras que yo había visto trazadas en el piso de aquella sala. La borré, la lijé,
La pinté encima. Volvió a aparecer en otras puertas de los lugares donde he vivido desde entonces. Me mudé 3 veces en 4 años. La figura siempre aparece, tarde o temprano, rayada en la madera de alguna puerta de mi casa. La tercera es la que no le he contado a nadie hasta esta noche. A veces, cuando me despierto a esa hora, en el silencio del cuarto, oigo una voz, baja, grave, la misma que salió de la mujer atada a la silla. Y no dice cosas distintas cada vez. Dice siempre lo mismo. Dice, ya te vi. Yo entré a un lugar donde me dijeron que no entrara. Lo hice huyendo de 2 hombres con una pistola, pensando que ese era el peligro de esa noche. Los hombres se fueron. Lo que había en el ala vieja se quedó. Y desde esa noche viene conmigo a donde sea que yo vaya. Continuamos. 3 segundos. Eso fue lo que tardó. 3 segundos entre que lo vi en la luz de los faros y que lo sentí bajo las llantas. 3 segundos que llevo 4 años pagando y que voy a seguir pagando. Porque hay deudas que uno salda y hay deudas que solo se administran. Soy maestro de historia. Doy clases en una secundaria. Me paso los días enseñándoles a adolescentes que las acciones tienen consecuencias, que lo que hacemos deja marca, que el pasado no se borra aunque uno quiera. Lo digo todos los días frente al pizarrón, sin que ellos sepan que se los digo a mí mismo. Que cada vez que hablo de eso, estoy hablando de una noche de lluvia en una carretera del Estado de México. Voy a contar esa noche y lo que vino después de esa noche, que es lo que de verdad me trajo aquí. Era octubre. Volvía de visitar a mis papás en un pueblo a las afueras, de noche, por una carretera secundaria que tomo siempre porque es más corta. Llovía fuerte, de esas lluvias que el limpiaparabrisas no alcanza a vencer, donde uno maneja medio adivinando el camino. Iba quizás un poco rápido para la lluvia, lo admito. No exceso de loco, pero más rápido de lo que esa lluvia permitía. Y entonces lo vi. Un perro, cruzando la carretera. Apareció en el cono de luz de los faros de un lado, ya a media calle. Y yo lo vi, y él volteó. Alcancé a ver que volteó hacia mí, los ojos brillando en la luz. Y no me dio tiempo de nada, ni de frenar bien, ni de esquivar. Pisé el freno, las llantas patinaron en el agua, y sentí el golpe. Un golpe sordo, y luego las llantas pasando por encima de algo. Frené unos metros más adelante. Me quedé con las manos en el volante, el corazón disparado, la lluvia golpeando el techo del coche. Y por el espejo retrovisor, en la luz roja de las luces traseras, lo vi. En el asfalto, atrás. Un bulto, quieto. No se movía. Lo había matado. Lo supe sin bajarme. Por el golpe, por cómo las llantas habían pasado, por la quietud de ese bulto en la luz roja. Estaba muerto. Y aquí viene la parte que no me perdono. La parte de la que va a tratar, de verdad, este relato. Porque atropellar a un animal en una carretera con lluvia es un accidente. Le pasa a cualquiera. No es eso lo que me persigue. Lo que me persigue es lo que hice después. No me bajé. Vi por el espejo, en una de las casas que había junto a esa carretera, porque no era carretera de nada, había casas, era casi un camino de pueblo, vi que se encendió una luz, una puerta que se abría, la silueta de alguien asomándose a la lluvia, como quien oyó algo y sale a ver. Y en lugar de bajarme, en lugar de esperar, en lugar de hacer lo que se debe hacer, aceleré. Me fui. Dejé el bulto en el asfalto. Dejé a la persona que salía de la casa. Dejé todo atrás y manejé hasta mi departamento, con las manos temblando
diciéndome que había sido un accidente, que la lluvia, que no se podía hacer nada, que un perro no es para tanto, que nadie me había visto la placa con esa lluvia, buscando excusas a cada kilómetro. Ninguna me sirvió, porque la verdad simple era que había matado al perro de alguien y había huido como un cobarde para no dar la cara. Empezó esa misma semana. La primera vez fue en mi departamento, 2 noches después. Me levanté de madrugada a tomar agua y al cruzar la sala, en la oscuridad, había un perro sentado junto a la ventana, mirándome, quieto, callado. Un perro mediano, color claro, sentado sobre las patas traseras como se sientan los perros, con la cabeza ligeramente ladeada, mirándome directo. Encendí la luz del susto. No había nada. Me dije que había sido el sueño, ese estado entre dormido y despierto. Volví a la cama. No dormí, pero volvió. No todas las noches, no siempre en el mismo lugar, pero volvía. Lo veía sentado al pie de mi cama cuando despertaba. Lo veía reflejado en el vidrio de la regadera mientras me bañaba, sentado detrás de mí, y al voltear, no había nada. Lo veía en el salón de clases. Esto fue lo que más me asustó. Al fondo, junto a la puerta, mientras yo daba clase, sentado, mirándome, mientras 30 adolescentes que no veían nada copiaban lo que yo escribía en el pizarrón. Siempre igual, sentado, callado, mirándome. Nunca agresivo, nunca un gruñido, nunca un ladrido, nunca un gesto de amenaza. Solo esa mirada quieta, paciente, esa cabeza ladeada, como esperando algo de mí. Eso era lo peor, que no me atacaba, que solo me miraba, como cuando un perro espera junto a la puerta a que alguien que se fue regrese y no entiende por qué no regresa y solo espera y espera. Bajé de peso, dejé de dormir bien. Mis compañeros del trabajo me preguntaban si estaba enfermo. No podía explicarles que un perro que yo había matado me seguía a todas partes y se sentaba a mirarme con esa paciencia insoportable. Fui con un psicólogo. Le conté lo del accidente, no lo de la huida. Al principio me daba vergüenza. Me habló de culpa, de duelo, de cómo la mente proyecta. Me dio herramientas. No funcionaron, porque el problema no era mi mente, o no solo mi mente. El perro seguía ahí. Y entendí, después de semanas, que iba a seguir ahí mientras yo no hiciera lo que no había hecho esa noche. Que el perro no me pedía que dejara de sentir culpa. Me pedía que regresara, que diera la cara, que cerrara lo que dejé abierto cuando aceleré bajo la lluvia. Me costó otro mes juntar el valor. Manejé de vuelta a esa carretera un domingo en la mañana, con luz, sin lluvia. Reconocí el lugar, la curva, el tramo, la casa de la que había salido la silueta esa noche. Me estacioné. Me quedé en el coche como media hora, juntando fuerzas. Y por fin me bajé y toqué la puerta de esa casa. Abrió un señor mayor, 60 y tantos años, de campo, de mirada amable y cansada. Le pregunté, con la voz temblando, si él había perdido un perro hacía unos meses, en una noche de lluvia, en la carretera. El señor se quedó callado un momento. Luego me dijo que sí, que su perro, que salió en la lluvia esa noche, que oyeron un coche, que cuando salió ya estaba en el asfalto y que el coche se había ido sin parar. Me preguntó por qué. Le dije la verdad. Le dije que el del coche era yo, que lo había atropellado, que había sido un accidente, que la lluvia, que no alcancé a frenar, pero que después no me había bajado, que había huido, que llevaba meses sabiendo lo que había hecho y que no había tenido el valor de regresar hasta ese día. Le dije que lo sentía, que sentía no haberme bajado, que sentía haberlo dejado ahí, en el asfalto, bajo la lluvia, sin enterrarlo, sin avisar, sin nada. El señor me escuchó todo sin interrumpirme.
Cuando terminé, esperé lo que merecía. Gritos, insultos, lo que fuera. Lo que hizo fue otra cosa. Me dijo que el perro se llamaba Duque, que tenía 14 años, que era más viejo que sus nietos, que lo había enterrado él mismo al día siguiente, ahí mismo, junto a la carretera, porque no soportó dejarlo en el asfalto. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo: lo que me dolió no fue que lo atropellaras. Eso es accidente. Lo que me dolió fue pensar que el que lo hizo no le importó, que pasó por encima de mi perro y siguió como si fuera una piedra. Eso me quitó el sueño. No el perro. El perro ya estaba viejo. Lo que me quitó el sueño fue pensar que a alguien, mi Duque, no le importó nada. Y ahora vienes, meses después, manejando hasta acá, a darme la cara. Eso quiere decir que sí le importaste a alguien, Duque. El señor lo dijo mirando hacia el lugar donde lo había enterrado. No me lo dijo a mí, se lo dijo al perro. Me quedé con él un rato. Me ofreció café. Me contó de Duque, de cómo lo había tenido desde cachorro, de las cosas que hacía. Me dejó ir a ver el lugar donde lo enterró. Una crucecita de palos junto a un árbol. Me disculpé otra vez. Él me dijo que ya, que estaba bien, que lo importante era que había venido. Manejé de regreso esa tarde con algo en el pecho que no había tenido en meses. No alegría. No se trataba de eso. Era otra cosa. Como cuando uno por fin suelta algo que llevaba cargando mal. Esa noche dormí. Y a la mañana siguiente, por primera vez desde el accidente, no había ningún perro sentado mirándome. No volvió. En 4 años no he vuelto a verlo. Ni al pie de la cama, ni en el vidrio de la regadera, ni al fondo del salón de clases. Se fue cuando hice lo que tenía que hacer. Cuando le di la cara a su dueño. Cuando el señor pudo por fin pensar que su Duque sí le había importado a alguien. A veces pienso que el perro no me perseguía para castigarme. Me perseguía para obligarme a hacer lo correcto, para no dejarme en paz hasta que yo cerrara lo que había dejado abierto. Como si hubiera entendido, mejor que yo, que ese señor necesitaba saber y que yo era el único que podía decírselo. Sigo dando clases de historia. Sigo diciéndoles a mis alumnos que las acciones tienen consecuencias, que lo que hacemos deja marca, que el pasado no se borra. Pero ahora les agrego algo que antes no les decía. Les digo que casi siempre se puede regresar, que la cobardía de un momento no tiene que ser para siempre, que dar la cara, aunque sea tarde, aunque sea con miedo, aunque sea meses después, a veces es lo único que hace falta para que algo o alguien, por fin, descanse. Lo aprendí de un perro al que maté en una carretera con lluvia. Se llamaba Duque y me siguió, callado, hasta que fui el hombre que debía haber sido esa noche. Continuamos. Manejé camión 31 años. Carga, principalmente. Pero en los últimos tiempos, cuando la cosa se puso fea por mi tierra, manejé otras cosas. Gente, familias. Las saqué de donde tenía que sacarlas, de noche, por caminos que no salen en ningún mapa, cobrando lo justo o a veces nada, porque cuando uno ve a una familia con niños huyendo de lo que huían, no se le ocurre cobrarle. No me considero héroe. Me considero un hombre que tenía un camión y que hizo lo que pudo con él. Lo que voy a contar pasó en una de esas salidas. Y no tiene que ver con los hombres que las familias dejaban atrás. Tiene que ver con lo que encontramos en el camino, con lo que vi en el fondo de una zanja a la luz de un teléfono y que en 4 años no he podido sacarme de los ojos. Iba sacando a 3 familias de un rancho cerca de Tierra Caliente. 11 personas en total atrás, en la caja del camión,
entre las que iban 4 niños. Salimos como a las 11 de la noche, con las luces apagadas hasta agarrar el camino de terracería, porque en esa zona las luces de un vehículo de noche llaman a quien uno no quiere que venga. Conocía el camino. Lo había hecho antes. Era largo, malo, pero seguro en el sentido de que no había retenes en él. Hasta esa noche, como a la hora de camino, las luces, que ya había encendido al estar lejos del rancho, alumbraron algo adelante que no debía estar ahí. El camino se cortaba, así, de golpe. Donde debía seguir la terracería, había un vacío negro que cruzaba de lado a lado. Frené. Me bajé a ver. Era una zanja, de esas que cavan con retroexcavadora para cortar los caminos. Los grupos del crimen las hacen para controlar por dónde se mueve la gente. Cortan la terracería con una zanja ancha y profunda que ningún vehículo puede cruzar. Y así te obligan a pasar por donde ellos quieren, o a no pasar. Esta era ancha, como de 4 metros de un borde al otro, y honda. Alumbré con las luces del camión y el fondo quedaba como a 3 metros abajo. Imposible cruzarla con el camión, imposible rodearla, porque a los lados el monte estaba cerrado. Volví a la caja y les expliqué a las familias. Les dije la verdad, que no podíamos seguir en el camión, que la única forma de pasar era bajar a pie a la zanja, cruzar por el fondo, subir del otro lado, y que yo dejaría el camión ahí y los llevaría caminando hasta donde alguien más los recogiera. Nadie quería bajar a esa zanja de noche. Yo tampoco. Pero atrás quedaba el rancho del que huían, y eso era peor que cualquier zanja. Bajamos. Bajar fue difícil. La pared de tierra estaba suelta. Se desmoronaba bajo los pies. Fui ayudando uno por uno. Primero los hombres, luego pasándoles a los niños, luego a las mujeres. 11 personas descolgándose a un agujero negro en medio del monte, en silencio, porque el silencio era lo único que nos protegía. Cuando estuvimos todos abajo, en el fondo, había que cruzar al otro lado para empezar a subir. El fondo de la zanja era angosto y la tierra estaba dispareja, llena de terrones, de bultos. De noche no se veía dónde pisar. Uno de los papás sacó el teléfono y prendió la linterna para alumbrar el suelo, para que los niños vieran dónde poner los pies. La luz cayó sobre la tierra del fondo y al principio no entendí qué estaba viendo. La tierra removida, la que la máquina había sacado al cavar, no era tierra limpia, no tenía piedras, como debería tener cualquier tierra que sale de cavar 3 metros. Estaba mezclada con otra cosa, una cosa oscura, fina, enredada por todas partes, entre los terrones, en mechones, en marañas, pelo humano, mucho, no un mechón, no 2, cantidades, pelo de distintos largos, de distintos colores, negro, castaño, algunas canas, pelo largo de mujer, pelo corto, mezclado con la tierra del fondo de la zanja, como si hubiera estado ahí enterrado y la máquina lo hubiera sacado y revuelto con todo lo demás. Estábamos parados sobre él, los 11, los niños. El papá que tenía la linterna la apagó de golpe. No dijo nada. Yo creo que la apagó por el mismo instinto por el que uno aparta la vista de algo que no quiere haber visto. Pero ya lo habíamos visto todos los que éramos grandes. Nos quedamos un segundo en lo oscuro, en silencio, parados sobre esa tierra, entendiendo todos, al mismo tiempo, lo que esa zanja había sido antes de ser una zanja para cortar el camino, o lo que habían enterrado donde después cavaron. No dije nada a los niños. Ninguno de los grandes dijo nada. Agarré al más cercano de la mano. Le dije bajito que pisara donde yo pisara y empezamos a cruzar y a subir lo más rápido que se podía sin hacer ruido. Salir del otro lado de esa zanja fue lo más rápido que esas familias se movieron en toda la noche.
El miedo a los hombres del rancho era un miedo. Esto era otro. Este te lo metía el cuerpo directo, sin pasar por la cabeza. Cuando estuvimos todos arriba, del otro lado, seguimos caminando. Llevé a las familias hasta el punto donde otro compañero las recogió en otro vehículo. Cumplí. Llegaron a donde tenían que llegar. Hasta ahí, la parte que terminó bien. Pero hay dos cosas de esa noche que no terminaron y que sigo cargando. La primera es la pregunta obvia, la que cualquiera se hace. ¿De quién era ese pelo? ¿Cuánta gente tiene que haber para que la tierra que sale de un pozo salga revuelta con esa cantidad de pelo? ¿Y dónde está el resto de esa gente? Porque el pelo estaba ahí, pero lo demás no se veía. Lo demás estaba más abajo, o más al fondo, o la máquina solo había alcanzado a removerlo de arriba. Esa pregunta es horrible, pero es humana. Es maldad de hombres. Cabe en la cabeza, aunque uno no quiera que quepa. La segunda cosa no cabe. Volví a pasar por ese camino como 3 meses después. De día, esta vez, en una camioneta, sin familias, solo yo, revisando una ruta. La zanja seguía ahí. Nadie la había tapado. Me detuve. No sé por qué me detuve. Debí seguir de largo. Y me bajé y me asomé al borde a la luz del día. Quería ver el fondo con luz. Quería convencerme de que en la noche había exagerado, que el miedo y la linterna y la oscuridad me habían hecho ver pelo donde había raíces, fibra de las plantas, cualquier cosa. El fondo de la zanja, a plena luz del día, estaba limpio. Tierra, piedras, terrones normales, nada de pelo, ni un mechón, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me dije que el viento se lo había llevado, que la lluvia lo había enterrado de nuevo, que 3 meses es mucho tiempo y las cosas a la intemperie se van. Me lo dije manejando de regreso. Me lo he dicho 4 años, pero el pelo que yo vi esa noche no estaba encima de la tierra para que el viento se lo llevara. Estaba mezclado adentro, enredado en los terrones, parte de la tierra misma. Eso no se lo lleva el viento en 3 meses. Eso no se limpia solo, a menos que solo hubiera estado ahí esa noche, a menos que esa zanja le enseñe a cada quien que baja a ella, en lo oscuro, con su propia linterna, lo que tiene debajo, y que de día, cuando no hay nadie a quien enseñárselo, lo vuelva a guardar. Saqué a mucha gente en ese camión. Estoy en paz con eso, pero ya no hago ese camino, ni de día. Hay zanjas que cortan el camino para obligarte a bajar, y bajas pensando que el peligro es lo que dejaste atrás en el rancho, cuando el peligro es el fondo y lo que el fondo te quiere mostrar. Continuamos. A mí me criaron para no creer en brujerías. Mi padre decía que eso era cosa de gente ociosa, de mujeres en el mercado, de pueblos sin nada mejor que hacer que echarle la culpa de sus desgracias a un mal de ojo. Yo crecí con esa idea y la sostuve casi 70 años. Trabajé la tierra, levanté un rancho, enterré a mis muertos y crié a mis hijos, sin pedirle nada a ningún santo ni temerle a ninguna maldición. Y a los 72 años, tuve que tragarme todo lo que mi padre me enseñó, porque lo que pasó en mi rancho no me lo contaron. Lo viví, lo desenterré con mis propias manos de debajo de mi propia casa. Y todavía hoy, cuando lo cuento, me tiembla algo por dentro que no es la edad. Tengo un rancho ganadero en Michoacán, mediano, de trabajo, nada de lujos, pero da para vivir y para emplear a unas cuantas familias de la zona. Llevo toda la vida ahí. Para manejar el rancho siempre tuve un capataz, el hombre de confianza que organiza a los peones, que ve el ganado, que está cuando yo no estoy. Mi capataz de muchos años se me jubiló. Buen hombre, leal. Lo extrañé.
y para reemplazarlo contraté a uno nuevo. Le voy a decir Saúl, aunque no es su nombre. Saúl llegó recomendado, con experiencia, sabía del trabajo. Pero desde el principio hubo algo en él que no me cuadró. Una manera de mirar las cosas, de andar callado, de estar en lugares del rancho donde no tenía nada que hacer. No supe ponerle nombre en ese momento. Solo sentí que ese hombre traía algo que yo no veía. Los primeros meses trabajó bien. Después empezaron los problemas. Le agarré a Saúl la mano metida donde no debía. Cuentas que no cuadraban. Ganado que se vendía y cuyo dinero no aparecía completo. Lo confronté. Negó. Le mostré los números. Se puso bravo. Más bravo de lo que se pone un hombre al que pescan robando. Me dijo cosas. Le dije que estaba despedido, que recogiera sus cosas y se fuera del rancho ese mismo día. Saúl me miró de una manera que no se me olvida. No con rabia normal, con algo más frío. Y antes de irse, parado en la puerta de la casa grande, me dijo una frase que en el momento me pareció bravata, de hombre dolido, y que después entendí que era una promesa. Me dijo: «Usted se va a acordar de mí, don Heriberto, cada día que le quede». Y se fue. Yo me reí. Pensé: otro resentido. Lo borré de la cabeza. A las 2 semanas empezó todo. Primero fue el sueño. Yo siempre dormí bien. Toda la vida. Cabeza en la almohada y hasta el amanecer. Y de un día para otro, dejé de dormir. Me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón golpeando, sin razón, con una angustia en el pecho que no tenía de dónde venir. Noche tras noche. A la misma hora. Después fue el cuerpo. Empecé a sentirme mal. Cansancio que no se quitaba con descanso. Un peso en el pecho. Dolores que iban de un lado a otro, sin asentarse en ningún lado para que un doctor los pudiera agarrar. Fui con el médico. Me hizo estudios. Todo salió bien. Corazón bien. Presión bien. Todo en orden, según los papeles. Pero yo me estaba apagando. Lo sentía. Me veía en el espejo y veía a un hombre más viejo cada semana, consumiéndose por algo que ningún estudio encontraba. Después fue el rancho. El ganado se empezó a enfermar, sin explicación. El veterinario no hallaba qué tenían. Se morían reses sanas de un día para otro. Un pozo que llevaba 40 años dando agua se secó. Se descompusieron máquinas que estaban buenas. Hubo un incendio en una bodega que nadie supo cómo empezó. Una desgracia tras otra, encimadas, sin que diera tiempo de recuperarse de una antes de que llegara la siguiente. Mi esposa, que en paz descanse, todavía vivía entonces, fue la que primero lo dijo en voz alta. Me dijo: «Heriberto, esto no es normal. Esto es algo que nos echaron». Yo le dije que no empezara con sus cosas, que las vacas se mueren, que los pozos se secan, que las máquinas se descomponen, que era mala racha y ya. Le dije todo lo que mi padre me había enseñado a decir. Pero por dentro, en las noches en que me despertaba a las 3 con esa angustia, ya no estaba tan seguro. Mi esposa, sin decirme, trajo a una señora del pueblo, una mujer mayor, de esas que la gente busca para estas cosas, que yo toda mi vida había despreciado. Llegó un día que yo no estaba. Mi esposa lo arregló así porque sabía que yo no la hubiera dejado entrar. Cuando llegué, la mujer estaba en mi casa. Me enojé. Le dije a mi esposa que sacara a esa señora de mi propiedad. Y la señora, sin alterarse, me miró y me dijo una cosa que me paró en seco. Me dijo: «Don Heriberto, alguien le puso algo debajo de su casa, algo con su nombre. Y mientras eso siga ahí, usted se va a seguir apagando y su rancho con usted. ¿Quiere que le diga dónde? ¿O prefiere seguir creyendo que son las vacas?». No le contesté.
pero algo en cómo lo dijo, con esa seguridad, sin pedirme dinero, sin hacer teatro, me quebró la terquedad de 70 años. Le dije, dígame dónde. La señora caminó por mi casa despacio. Como oliendo algo, se detuvo en el cuarto donde yo dormía. Recorrió las paredes con la mano y se paró en una esquina, junto a la cabecera de mi cama, del lado donde yo apoyaba la cabeza para dormir, y dijo, aquí, debajo, hay que levantar el piso. Mi recámara tenía piso de cemento, viejo, con loseta encima. Mandé traer a uno de los peones de confianza con marro y cincel. La señora señaló el punto exacto y empezamos a romper el piso de mi propio cuarto, junto a mi propia cama, donde yo había dormido o dejado de dormir los últimos meses. Debajo de la loseta, debajo del cemento, en la tierra, había algo enterrado. Lo saqué yo. No dejé que lo sacara el peón. Sentí que tenía que ser yo, con mis manos, aunque me temblaban. Era un bulto, envuelto en una tela negra, amarrado con hilo rojo, del tamaño de los 2 puños juntos. La tela estaba húmeda y podrida por el tiempo bajo tierra, pero el hilo rojo estaba como nuevo, fuerte, sin deshacerse. Lo abrí ahí mismo. Adentro había varias cosas, y todas me helaron por una razón distinta. Había tierra de panteón. La señora la reconoció por el olor. Dijo que era de cementerio. Había huesos pequeños, de animal, atados. Había agujas clavadas en una figura de cera ennegrecida, deforme, que tenía algo que me hizo retroceder. Estaba envuelta en un pedazo de tela que yo reconocí. Era de una camisa mía, una camisa que se me había perdido hacía meses, que yo había buscado y no había encontrado, y que ahora entendía que no se había perdido, que Saúl me la había tomado. Y había un papel, doblado, manchado, pero legible. Mi nombre escrito en él, completo. Heriberto, con mis 2 apellidos. Escrito varias veces, una encima de otra, con una letra apretada que no era de nadie del rancho. Y alrededor de mi nombre, palabras y símbolos que yo no entendía y que no quise entender. Mi nombre, bajo mi cama, bajo mi casa, atravesado de agujas y enredado con tierra de muertos y un pedazo de mi propia ropa. Entendí, hincado en el piso roto de mi recámara con esa cosa en las manos, lo que Saúl había hecho. No se había ido nada más. Antes de irse, o quizás en alguna de las noches en que yo lo había sentido andando por el rancho, donde no tenía nada que hacer, había entrado a mi casa, había levantado el piso de mi cuarto, había enterrado eso con mi nombre justo debajo de donde yo apoyaba la cabeza para dormir, y había vuelto a tapar todo tan bien que en meses yo no noté nada. Usted se va a acordar de mí cada día que le quede. Esa había sido la promesa, y los días que me quedaban se estaban acabando rápido, exactamente como él lo había planeado, mientras yo le echaba la culpa a las vacas y a la mala racha. La señora me dijo qué hacer con el bulto. No voy a entrar en eso, en cómo se deshace una cosa así, porque ella me pidió que no lo anduviera contando y le hice caso. Solo diré que esa misma noche se hizo lo que se tenía que hacer, lejos del rancho, y que la cosa dejó de existir. Esa noche dormí, por primera vez en meses, cabeza en la almohada y hasta el amanecer, como toda mi vida, sin despertarme a las 3, sin la angustia. Y de ahí en adelante, todo se fue componiendo. Despacio, pero se compuso. El ganado dejó de morirse. Recuperé las fuerzas. El color me volvió a la cara. El rancho se enderezó, como si alguien hubiera estado apretándome el cuello todos esos meses y por fin hubiera soltado. A Saúl no lo volví a ver. Pregunté por él, con cuidado. Nadie sabía dónde había ido. Se lo tragó el mundo, como dicen. Mejor así. No sé qué hubiera hecho si me lo encuentro de frente. De esto hace ya varios años. Mi esposa murió después, de cosas de la edad, no de esto.
Yo sigo aquí, en el rancho, viejo pero entero. Y cambié. No me volví un hombre de rezos ni de amuletos. Pero se me acabó para siempre la burla. Cuando alguien en el pueblo dice que le echaron algo, que se siente apagado sin razón, que la desgracia se le encima sin explicación, yo ya no me río como se reía mi padre. Le pregunto si ya buscó debajo de su cama. Porque aprendí, a los 72 años, con las manos metidas en el piso roto de mi propio cuarto, una cosa que mi padre no me supo enseñar: que hay gente que cuando no te puede ganar de frente, te entierra el nombre bajo los pies y se sienta a esperar que te apagues, y que uno puede pasarse la vida sin creer en eso, hasta la noche en que lo desentierra.